Ómar Ortiz Forero, un abogado de profesión en la Universidad Santo Tomás y poeta de corazón que parece que dedicara parte de su obra al agradecimiento y reconocimiento de la magnificencia de Dios con sus poemas En el nombre de Dios y la gloria es tú. Parte de su infancia, Ómar tuvo relación con el Valle del Cauca. La familia de su padre era oriunda de Tuluá, así que podemos enorgullecernos de que él, siendo la flor y la nata de la poesía, también es vallecaucano. Publica 10 poemarios y con uno de ellos, El libro de las cosas, se hace merecedor del Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia en 1995 y por su gran desempeño en el municipio de Tuluá le concede en 1997 la medalla Germán Cardona Cruz. Sus diferentes facetas lo han llevado a ocupar puestos importantes a nivel cultural, como la dirección de la revista Luna Nueva durante 24 años. Tanto talento no se puede quedar en una sola persona, así que Ómar decide ingresar a la Universidad Central del Valle para enseñar a sus estudiantes un poquito o mucho de lo que él tanto ama. La lista de sus actividades aún no se detiene, puesto que falta mencionar que por una década colaboró con el magazín dominical del diario El Espectador y durante el gobierno de Gustavo Álvarez Gardiazabal fue gerente cultural del Valle del Cauca. Hace acercamientos a la poesía con comparaciones, ya que es el único recurso para definir e intentar explicar al otro lo que nosotros mismos no entendemos pero sentimos. El mismo hecho de vivir es poético, la vida es poesía, pero si morimos ella sigue viva. Como la materia que no se crea ni se destruye, solo cambia de forma, la poesía está ahí esperando a que la descubramos y la moldeemos. Contenta de que Forero la encontrara y la cultivara, ansiosa porque nosotros encontremos un pedacito de ella. Yo no podría decir en qué momento surge esa alternativa por escribir o la sensibilidad o se manifiesta, pero sí recuerdo un hecho que tiene que ver con mi biografía y es cuando descubro el Valle del Cauca. Yo tenía más o menos unos 5 años, había vivido siempre en Bogotá, en el barrio Santa Bárbara, en el barrio viejo Santa Bárbara, que fue el primer barrio que tuvo Bogotá, antes que la catedral y antes que las nieves. Ahí vivíamos con mi padre y mi madre y un buen día, mi padre que era tulueño, decidió aceptar una propuesta del Ingenio San Carlos y convertirse en abogado cuando el ingenio pasa de Trapiche a empresa azucarera. Y nos vinimos a vivir a Tuluá. Y entonces cambiar una Bogotá fría, porque esa era una Bogotá muy gris realmente, ensombrecida por los chales de las señoras, por las mantillas, por los vestidos de paño y los sombreros barbicio de los señores. Y de pronto llego al valle y llego con mis padres y descubro lo verde, las flores, el paisaje, la calidez de la gente, la fraternidad de los vallecaucanos. Bueno, un mundo completamente distinto y deslumbrante para mí, que me hace ver que hay algo más allá de ese rigor y de esa pequeñez de lo formal. Comienzo a vivir, digámoslo así, en una realidad que siempre me maravilla. Y por eso, entre otras cosas, cuando termino la universidad, me vengo a hacer mi oficio de abogado al Valle del Cauca y aquí me quedé. Entonces yo creo que ese descubrimiento de esa maravilla tuvo que ver mucho en mi sensibilidad de lector, porque otra de las cosas que me influyó, claro, para buscar la escritura es que comencé a leer muy temprano por un hecho, digámoslo así, un poco desgraciado, porque un año antes de mi venida o año y medio antes de este viaje sufrí una pielonefritis, que es una enfermedad que en ese tiempo ya estaba descubierta la penicilina, pero no había sido comercializada. Estamos hablando de 1954. Entonces, la única alternativa para salir de esa dolencia era quietud absoluta y me daban como 3 o 4 veces al día agua de ollejo de papa. Era un remedio que después descubro que tenía un asidero real porque es del ollejo de papa donde sacan la penicilina.
Y para hacerme la vida más llevadera, una tía abuela que se sabía todos los cuentos del mundo, se hizo cargo narrándome las historias que ella inventaba y las que había leído de los clásicos de la literatura infantil y de la tradición oral que ella sabía de su lugar de origen, que era la región del Tequendama en Cundinamarca. Y entonces para mí eso me llevó a querer leer pronto. Ella me enseñó a leer en esa misma oportunidad, pues despertó en mí la curiosidad y el asombro que todo niño de por sí tiene y que por fortuna trato de no abandonar, y por eso también creo que me acerqué a la poesía, porque la poesía en sí es eso, estar continuamente alimentando el asombro. Dices, algunos construyen cárceles de aire, si dan un paso por fuera, caen en el pozo de lo ignoto, se aburren, pero prefieren la comodidad de sus certezas a la extraña aventura de la incertidumbre. Y sigues hablando de algunos, y yo no sé quiénes son. Yo me los imagino, pero quisiera saber quiénes son esos algunos que pues en cierto modo se apropian del pensamiento de otros y sin embargo pues nunca dicen nada propio. Estamos en un momento muy complicado porque se escribe mucho, pero hay muy poca poesía realmente. Hay mucho hacedor de versos, pero muy poco poeta, ¿no? Se le da mucha importancia a veces al éxito. No se busca realmente hacer poesía, sino ser importante, ser exitoso, tener, digamos, un poder social que de un tiempo para acá ha dado la literatura, tal vez a partir del boom que lo dio económicamente para muchos escritores, dejó cierta sensación de que la escritura también es un medio de alcanzar relevancia social. Entonces pienso que hay una tendencia muy marcada a buscar el éxito a toda costa. Y esa búsqueda del éxito arruina realmente la poesía, la sensibilidad, la sinceridad, la honestidad y el criterio particular que se debe tener con la creación poética y el cuidado que se debe tener con este tipo de disciplina, de pasión, y es no arriesgarse nunca, no arriesgar, digamos, más allá de lo que es poéticamente correcto, y encontrar o buscar una fórmula que dé aceptación, que dé prestigio, y una vez encontrado repetirse y repetirse en diversas maneras, pero siempre diciendo lo mismo, que es en últimas no decir nada. Por su poesía no desfilan los grandes héroes ni los grandes íconos simbólicos, sino que son las personas sencillas. A mí me gustaría que nos explicaras cómo es el proceso tuyo de construcción, de creación de un poema y cómo es tu relación con ese entorno cuando tú de una u otra manera le has cantado a ese entorno de las cosas sencillas. En 1950 murió Edgar Lee Master, y Edgar Lee Master es el autor de la antología de Spoon River, que para mí es un libro fundamental. Lo mismo que Las vidas imaginarias y toda esa fabulación que hace Marcel Schott sobre el rey de la máscara de oro, bueno, toda esa obra de él que siempre me nutre mucho. Ustedes saben que la antología de Spoon River es una creación que hizo Edgar Lee Master de un pueblo imaginario que básicamente está situado en un cementerio, y los epitafios del cementerio dialogan entre sí y cuentan la vida del pueblo. Ese libro fue publicado en 1915, en marzo de 1915 para ser más exactos, y sin ese libro seguramente no había existido Comala, porque Rulfo fue un devoto lector de Spoon River y le dio el pálpito de cómo su territorio, su México, era un poco eso, un lugar donde se habitaba casi que por epitafios, ¿no? Entonces yo quise siempre hacerle un homenaje a ese libro, porque yo creo que una de las obligaciones del poeta es eso, es asumir la vida y confrontarla, ¿no?
no es la historia que alabamos, sino la historia que percibimos diariamente y a la que generalmente no le prestamos atención, pero que es la que nos permite vivir. Esos personajes que hacen la historia con H minúscula, que es la historia real. Un poco aceptar lo que dice Nicanor Parra, los dioses bajaron del Olimpo y hágale, ¿no? Entonces, en esa estamos. A ver, María, Ana, tal vez Ofelia, esconde la copa entre sus senos, donde hoy las muchachas encubren un colibrí que parece un teléfono. Y entonces, ¿Cómo te ubicas tú? Hablemos un poco más del poeta y su relación, digámoslo así, con la tradición poética del país y del continente, pues porque somos hispanoamericanos. ¿Cuáles son las influencias que has tenido? Ya nos mencionaste a Edgar Lee Master, pero tu obra pues viene desde las muchachas del circo. Uno tiene que aceptar su mestizaje, ¿no? Y cuando hablo de aceptar su mestizaje, tiene que aceptar lo que tenemos tanto de indígena como de negro, como de árabe, como de judío y como de español. Y en ese ámbito cultural tan amplio que Vasconcelos llamaba que el hombre latinoamericano podía ser el crisol de todas las culturas, y lo decía precisamente exaltando el mestizo que somos, pues ahí uno tiene que situarse desde el mestizaje en la continua realidad cambiante que nos permite nuestro acontecer diario y enfrentarnos precisamente a los múltiples y complejos problemas que eso implica. Ya Octavio Paz habló suficiente en El laberinto de la soledad y en muchos de sus textos sobre esa problemática, pero no desde el punto de vista de la sociología, sino desde el punto de vista de la creación poética, y me parece que eso tenemos que asumirlo sin complejos, pero tampoco sin panfleto. Y ahí está el gran esfuerzo que hay que hacer para que esa palabra realmente comunique a quien la encuentra, que dice este poema me gusta porque esto es lo que yo hubiera querido decir de esto que el poeta está hablando, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que cuando alguien lee lo que yo escribo, que diga, bueno, esto sí vale la pena leerlo. Y así no estoy de acuerdo, así de pronto inclusive haya cierto rechazo en principio porque lo considera que es de pronto muy crudo, muy prosaico, etcétera, pero que haya esa conmoción, ¿no es cierto? Y creo que esa es nuestra obligación. Es decir, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que ayudar a salir de este letargo tan terrible y tan espantoso en que nos hemos metido y en que continuamente nos alejan cada vez más de la humanidad, del hombre que somos, ¿no? Ya Fernando lo dice perfectamente en muchas de sus reflexiones, y eso hay que estarlo poniendo de presente siempre, porque si no, no estamos haciendo nada, estamos arando en el vacío y estamos jugando a una academia que es inútil, que muchas veces, como el mismo Fernando afirma, educa pero reduce las cabezas, y así estamos peor que antes, ¿no? Es mejor ser campesino y letrado a veces que un letrado que no tiene ni idea qué es ser campesino. A veces lo primero que se le viene a la cabeza es repetir y salir del paso con tres poetas que nadie puede decir que no, ¿no? Entonces uno dice César Vallejo, dice, por ejemplo, el mismo Paz, ¿no? Pero fíjate que en la poética latinoamericana hay una variedad de voces que generalmente a veces uno olvida y son muy claves. Pues claro, pues César Vallejo, ¿quién va a decir que no? Pero hay otros peruanos que también son muy importantes, como Sologuren, por ejemplo, ¿no? Que casi que no se mencionan. En Ecuador, Jorge Enrique Adún, por ejemplo, muy recién fallecido, y es un poeta muy interesante. El mismo Nicanor Parra, que va a cumplir 104 años, si no estoy mal,
y bueno, es un referente que es tan importante como Huidobro o como Neruda, ¿no? Pero pues claro, tenemos siempre ese canon y decimos siempre Huidobro, ¿no? Que claro, es un gran poeta además, pero bueno, pero no podemos olvidar tampoco, o Pablo de Roca, y así. Bueno, y los mexicanos ni se diga, porque se nos olvidaron los estridentistas, que fueron tan importantes en un momento dado, y que en esa pelea con los contemporáneos, pues los contemporáneos salieron adelante porque tenían el poder. Eso no quiere decir que el poeta Lizalde, por ejemplo, que todavía vive, no sea uno de los mejores poetas que ha dado el continente, ¿no? Y hay que leerlo y releerlo para saber todo lo que encierran esos poemas sobre el tigre, por ejemplo, sobre los felinos, que son una maravilla. Bueno, y así por el estilo, los cubanos, porque habría que hablar siempre de Lezama, ¿no? Porque pues es imposible. Paradiso es y seguirá siendo un libro que hay que leer, y hay que volver a leer, y esa maravilla del lenguaje, y eso que como él nos introduce en ese mundo que es de él, solamente de él, pero que lo participa como una fiesta de la palabra, eso pues no. Pero bueno, pero también está Rafael Alcides, poco echado al olvido por esos avatares políticos injustos, pero que ese libro de Rafael, apaleado como un perro, seguirá siendo uno de los libros que hay que tener en cuenta en la lírica latinoamericana, o Fayad Hamis, también el cubano. Bueno, es que la cosa se me complica. Me llama la atención, y no puedo dejar de decirlo, que en este recorrido que uno hace por la literatura latinoamericana, el Brasil se queda a un lado. Perdóname, no, pero para nada. ¿Qué haríamos, por ejemplo, sin Andrade, sin Ferreira Goulart, que acaba de morir, Vinicio de Moraes? No, no, pues es que esa cadencia, precisamente sí, cuando hablamos del mestizaje, sí, pues lo brasileño está en primer lugar, ¿no? Pues, sí, por supuesto, de toda esa fuerza de lo africano, por supuesto, más inclusive que en Cuba. En Brasil, el África está todavía vivo. Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos, abogado. Rómulo Bustos, abogado. Aurelio Arturo, abogado. Fernando Charri Lara, abogado. Omar Ortiz, abogado. Fernando Cruz Cronfle, abogado. Mi pregunta va en la siguiente dirección. ¿Cómo dirimir, si lo hay, ese conflicto de nadar entre dos aguas? De venir de ese discurso normativo, objetivo, la ley, la norma, todo ese discurso de las leyes como tan disímil del discurso plurisignificativo, simbólico, metafórico del arte y de la poesía en general. Otro de los motivos por los que me quedé en el Valle del Cauca cuando vine a hacer la judicatura a Río Frío. Viví 2 años en Río Frío, cuando Río Frío tenía, yo creo que no alcanzaba los 2.000 habitantes, 1975. Fui juez civil además, ¿no? Con un pueblo donde giraba todo alrededor del ingenio de la Carmelita. Es decir, era así como un dormitorio de los obreros de la Carmelita. Entonces, pues era muy poco lo que yo hacía y tuve oportunidad de 2 años sabáticos para leer y realmente lo que me apasionaba. Entonces pude darme cuenta que yo de acá podía desligar por un lado mi oficio como abogado y por otro lado mi pasión. Eso tal vez no lo había podido hacer en Bogotá. Una cosa el oficio y hacerlo bien, y otra cosa la pasión, ¿no? Yo litigué mucho tiempo y hace 17 años me dediqué a la universidad, otra puerta que se me abrió cuando el litigar se convirtió en algo complicado, y por fortuna tuve esa ventaja y estoy integrado a la universidad desde ese momento, cosa que agradezco mucho, le agradezco mucho a la vida, ¿no? Es que es extraño, hay que empezar por ahí. Pues, sin embargo, la carrera del derecho siempre fue una carrera humanística. Se podía ubicar dentro de las carreras de orientación humanística. Bueno, los abogados, es tu padre, el mío, eran cultos. La biblioteca de mi padre era una biblioteca que tenía un componente jurídico que sería el 10%. El resto era literatura, filosofía, etcétera. Así que cuando él muere, pues yo entro
en su búsqueda a la biblioteca y lo que me encuentro es una biblioteca riquísima de tipo literario. Y una de las cosas que me pasó, de esas cosas que no sé por qué sucede una vez en Buga, bajaba yo a caballo de la finca, en la galería, había un lugar donde se podían dejar los caballos, se llamaba El Coso. Y entré a un café y ahí había unos amigos de mi padre tomándose unas copas 10 de la mañana y uno de ellos me reconoció y me dijo, yo tengo algo que usted quisiera tener. Dentro de 8 días nos vemos aquí. Y yo le entrego un cuaderno con poemas de su padre. Bueno, me lo entregó a los 8 días y me encuentro con que él era un poeta muy reconocido en Bogotá por los años 30 en que él estudió su carrera. Y eso, pues, de alguna manera fue como una campanada, ¿no es cierto? Yo tenía, pues, 14 años. Hoy las carreras de Derecho quizás están empobrecidas desde el punto de vista de los estudios humanísticos, pero pues yo estudiaba Filosofía del Derecho, estudiaba Sociología del Derecho, Antropología Criminal, Introducción al Derecho, que se hacía como una, dijéramos, aproximación a lo que el derecho ha significado en el proceso de humanización. Mi pregunta es acerca de Diario de los Seres Anónimos. En ese libro el ambiente toma un tinte como muy lúgubre, muy fantasmal, muy al estilo Rulfo, ¿no? Entonces los lugares están poblados de fantasmas, de personajes que, aunque estén vivos, aunque estén muertos, resultan siendo fantasmas, ¿no? Entonces estos personajes toman forma y toman voz de poema. Entonces mi pregunta es, ¿por qué convertir a estos personajes en poemas en lugar de simplemente hacer un poema acerca de estos personajes? Porque son personajes, es decir, yo lo que quise con el libro no es ilustrar como una galería de fantasmas. Me llama la atención la apreciación que hiciste, bueno, pero es válida, por supuesto, sino ir más allá, es decir, que los personajes pareciera que tuvieran realmente carne y hueso, es decir, que fueran primero creíbles, a pesar de que tienen la mayoría de las veces un gran anclaje ficcional, pero fíjate que generalmente parten de hechos muy concretos que son los que les permiten actuar, y esos hechos concretos están enclavados totalmente en la realidad. Entonces esa era pues como la intención. No sé si lo logré, pero bueno, esa era la idea. ¿Cómo entiendes esa relación tuya con estas nuevas generaciones? ¿Por qué el empeño en acompañar y promover esas nuevas voces? Por ejemplo, a través de la revista Luna Nueva. ¿Por qué ese empeño? ¿De dónde viene esa necesidad de acompañar estas nuevas voces de la poesía? Y como una pregunta anexa a esa, ¿cómo ves el panorama de la poesía joven en Colombia? Bueno, yo creo que uno de los criterios con que iniciamos la revista y hemos continuado es abrir un espacio para quienes comienzan a publicar en Colombia, bueno, y no solamente en Colombia. Es muy difícil encontrar ese tipo de alternativas, si no es, digamos, en revistas universitarias que desafortunadamente se quedan muy en un nicho, no tienen mucha salida, o en revistas artesanales. Generalmente quienes están comenzando a escribir o tienen ya una trayectoria, pero no hay quien asuma que eso que están haciendo es importante, ¿no? Y que vale la pena, y dar esa confianza que significa, o ese compromiso que comienza a dar el publicar, porque cuando se publica se genera una relación muy fuerte, casi que una responsabilidad con lo que se hace. Y eso es lo que queremos nosotros brindar desde la revista y desde los encuentros que promovemos y desde las, digamos, diversas actividades que hacemos, porque creemos que así como todos pasamos por esas dificultades, me parece que allanar esas dificultades es una manera de darle un espacio a la poesía, ¿no? a que la poesía esté en movimiento como tiene que estar. Y porque además en esas nuevas voces, pues son las voces que van más adelante a ser
las voces importantes en la poesía colombiana. Hay un ejemplo que me viene en este momento a la memoria y es un encuentro que hicimos en 1999 en Tuluá, de jóvenes con la poesía, ni siquiera le pusimos jóvenes poetas. Eran 33 poetas, curiosamente un número bastante cabalístico, y eran todos muchachos que además no se conocían entre sí, y eso sirvió no solamente para que ellos se conocieran y crearan lazos que todavía hoy conservan de amistad, sino para que asumieran su calidad de poetas de ahí en adelante muy seria. Y hoy son los poetas que tienen pues la vocería a nivel nacional, ¿no? Y eso es grato, ¿no? Independiente de todas otras circunstancias. Cuando comenzamos publicamos poetas por regiones y publicamos poetas de la costa, por ejemplo, como Rómulo Bustos, que en ese momento estaba iniciando, y ahora pues Rómulo es una de nuestras voces más importantes en la poética colombiana. Y eso es grato, ¿verdad? Y por eso seguimos apostándole a eso. Y porque la poesía que están haciendo en estos momentos los jóvenes poetas es muy buena. Primero porque es una poesía que ya tiene mucha más forma que la que nosotros hacíamos, porque vienen de talleres, muchas veces de escuelas de creación literaria que les dan elementos y herramientas que nosotros ni soñábamos, y eso es importante, porque comienzan a leer lo que tienen que leer. El tiempo es corto y esa, digamos, capacidad que tienen ahora ellos de mirar de una vez lo que realmente hay que mirar, les da una voz muy especial y me parece que están muy bien. Un viejo bandoneón en el exilio sueña la canción de aquel bar donde ebrios juntábamos palabras iluminados por los ojos de ella. Ella que nos miraba con sus labios de niña traviesa, pequeña diosa de la risa. Su nombre, María o Ana, manos de pajarera, sembradora de orquídeas, revoloteando entre un par de crepúsculos que terminaban de bruces en la mesa. ¿Quién cosecha hoy el alcohol de las ausencias? Quizá el guarda de otro cielo, donde el vacío estrena sus barrotes de olvido. María, Ana, tal vez Ofelia, esconde la copa entre tus senos, donde hoy las muchachas encubren un colibrí que parece un teléfono. Que no nos encuentren llenos de rocío, es subversivo el día, puede ser un poema repleto de rancios licores o de lluvia. Y eso puede ser el amor, es peligroso para los burócratas y agentes del orden. Por no estar atentos, la mayoría de los mortales no percibe el canto de las sirenas. No hay que surcar los mares ignotos, ni salir en busca del vellocino de oro para encontrarlas. En los parques suelen apostarse al pie de algunas fuentes o acuden a la vecindad de los pozos de agua que sobre los adoquines forma el invierno. En mi ciudad calzan botas de media caña, son adictas a los vinos espumosos como cualquier porteño y lucen sugestivos vestidos estampados con extraños dibujos. Bien pueden ser fórmulas para iniciados o tan solo las claves de la música con que realizan sus conjuros.